y ahorita tiene uno que hacer movimientos para poder accesar, ¿no? También sus hermanos, sus hijos, en los que sean padres de familia, pues están en esta nueva modalidad y pues no hay un aparato por persona en algunas ocasiones en las casas y es lo que nos puede mover toda esta situación. ¿Con qué inicia su actividad semanal, muchachos? Dejamos una semana libre y luego estamos viendo la teoría, ¿sí? Dejando pendiente las horas prácticas. ¿Con qué inicia su actividad semanal? Iniciamos con la definición de bacteriología, que ahorita lo vamos a ir viendo. Voy a ir dando nombres, activan su micrófono y participan. Ya vimos que está funcionando esto correctamente. La vez pasada todos tenían sus micrófonos bloqueados. A lo mejor fue por eso que, y los que los tenían pues no contestaban y que no había comunicación. Su siguiente pregunta fue consultar y consulta las ramas afines a la bacteriología. Vamos a ir viendo el por qué es importante conocerlas, cuándo las asociamos, cuándo no. Por ejemplo, la clase pasada les decía que nosotros hacemos en 4 metros cuadrados muchas áreas, pues ahora agréguenle la biología molecular, que es rama de la bacteriología, y ahí mismo estamos haciendo las tomas, aunque las instituciones de salud no hagan el estudio coronavirus, pero pues ahí estamos en un mismo espacio, los reactivos o en otro espacio, y no crecemos como instituciones, no crecemos como químicos, y está ahí tomando muestras de químico y enviándolas a otros hospitales para su procesamiento. Entonces ustedes van a ver cuáles son las ramas afines, definirlas, consultar una, que era la idea, y que se empiecen a familiarizar con su materia. Otra de las actividades fue defina dos de que sean de su interés. A mí me gustó biología molecular, ahorita anda de moda, pues la defino y ya amplio mi lenguaje. Ya sé qué es, qué estudia la biología molecular. Pues a mí me gusta la biología de los alimentos, micología, que es una rama afín, pues la defino y ya estoy viendo a futuro, ya estoy conociendo terminología, ya estoy aprendiendo indirectamente otras cosas relacionadas con mi materia. ¿Sale? Eh, elabore una infografía. Si ustedes teclean la palabra infografía, pues son láminas que con dibujos y textos ustedes van a aprender y nos van a decir la clasificación morfológica de las bacterias ahorita y que lo vamos a ir definiendo. A lo mejor empiezo preguntando por nombre los que vea por ahí, qué opina, qué piensa, para ir retroalimentando lo que van haciendo. Si no, pues qué chiste sería que yo estuviera aquí como un merolico, estar hable y no haya retroalimentación, aunque tengan ahí de preferencia, pues se les debe de haber quedado alguna y pueden iniciar participando con la primera, etcétera. Bueno, para no, una infografía pues es, elabore una infografía de la clasificación morfológica de las bacterias. Hay varias clasificaciones, muchachos, nunca se encierran en una, ¿sí? Pero hay que leer, por eso casi siempre los exámenes, las preguntas, dice la palabra, lea cuidadosamente, lea detenidamente, ¿sí? Hay clasificación morfológica, esa es una, hay clasificación tintorial, esa sería otra. Las bacterias, según sus características tintoriales, se dividen en dos. Hay su clasificación según de termorresistencia, termorresistentes, termolábiles, hay varias clasificaciones, ¿sale? Entonces, conforme vayamos avanzando, pues van a ir aprendiendo, mientras vayan consultando, van a ir aprendiendo. Les platicaba la vez pasada que fue cuando se cortó. Hay muchos métodos de estudio, desde un CD, el Facebook, un artículo, el periódico, una revista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahora sí, paso a la siguiente clase para poder ir preguntándoles a algunos
Y iniciamos pues formalmente. ¿Cuántos tenemos a ver de aquí de asistencia? Déjenme ver a ver si me aparecen. Bueno, 26. Ya ahorita al final pasaríamos asistencia. Ya les digo que aquí tengo su lista de represión con la cual me voy a basar. Y iniciamos pues. Ahora sí, Gabriel, ¿me puedes pasar la primera? Vamos a ir comentando de fondo. Ahí está ya. Sí. Si se fijan, pues, bacteriología clínica, vamos a ir viendo introducción y casi iniciamos. Vamos a iniciar con la estructura y morfología bacteriana, que es un tema que fue de consulta, que sería cuál es la clasificación morfológica de las bacterias. Siguiente, Gabriel, por favor. Ok, Arlet. Bueno, si se fijan, aquí una breve parodia, por así decirlo, de una película. ¿Cómo se clasifican las bacterias? ¿Sí? Según su forma. Ya habíamos dicho que existen varias clasificaciones morfológicas. Las comunes son las 4 que ven, ¿sí? Que ya las consultaron y que ahorita me van a complementar ustedes más. Esa va a ser la idea. Aquí vienen 4: bacilo, vibrio, espirilo y coco. ¿Cuál más? ¿Cuántas más existen? ¿Quién tiene? Enrique Salazar, por ejemplo. ¿Cuál nos faltó ahí en esa primera diapositiva, Enrique? También, también faltan espiroquetas, Exacto. estreptococos, Muy bien. estafilococos. Muy bien. Si se fijan, así vamos a ir interactuando, ¿sí? Ok. Ahorita vi el micrófono activo de Enrique, pero si no estén listos para irlo activando, y esto enriquece más, ¿no? En lo que estudiaron, lo que presento yo aquí muy general, no podemos estar avanzando todo, pero efectivamente nos faltaron los diplococos dentro de cada uno, cada una clasificación puede haber otras inmersas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los cocos, todos saben que hay tetradas, estreptos, que son las famosas cadenitas, diplos y gonococos, y sería dentro de esa clasificación otras 4 más. Si nos vamos a los bacilos, que también es muy estudiada, muy conocida, también existen los cocobacilos, Clostridium botulinum también pertenece a ese género, pero tiene le dicen cabeza de clavo, de un extremo. El bacilo es más ancho, más alargadito, ¿no? Entonces, hay o habrá otras clasificaciones que la idea aquí original es que las conozcan, las aprendan, las mantengan para el aprendizaje de su materia. Siguiente, por favor, Gabriel. Y a lo mejor sería una infografía, por así decírselos, la pasada, pero tendrían que complementarlo con más texto. Dentro de los bacilos existen gram positivos, gram negativos. Dentro de las espiroquetas, las bacterias son, o las que tienen forma espiroquetoide, serían sutana, perengana, etcétera. Dentro de esa pues, morfología bacteriana, ¿cómo son? Pues son agrupaciones, existen los estafilococos, que ya aquí sería un primer nombre, son cocos en general, pero ya los estafilos ya nos empieza a dar el género de una bacteria, por ejemplo, estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, ya son el nombre y el apellido de la bacteria, y que hay ciertas bacterias que se van a comportar, que las vamos a observar y que van a aparecer en un gram de esa forma, como racimos, como estafis, ¿sí? Si yo estuviera hablando de otro término, por ejemplo, los gonococos, pues aparecen en pares, solos, en diplos, y ahí ya estoy alerta que pudiera ser un gonococo. ¿Quiénes son las bacterias? Neisseria gonorrea, por ejemplo, que es enfermedad de transmisión sexual. Si me voy a otras estructuras en forma de cadena, pues yo ya estoy sospechando en, en los estreptococos neumonía, que causan neumonía, estreptococo piógenes y así sucesivamente, que todavía habrá más clasificaciones. Ahorita
por mencionar, les digo algunas. Dentro, la otra clasificación pues serían los bacilos y como dijo por ahí Enrique, pues existen otras que no las observamos, pero que más sin embargo fue consulta y ustedes tienen que ir ampliando su lenguaje. Esa es una de las ideas de ir encargando tareas o encargando actividades. Siguiente, por favor. Y complementarles lo que ustedes están conociendo, lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están estudiando. Siguiente, Gabriel, por favor. Bueno, ya aquí lo que les comentaba, pues existen en pares que también les llaman, que son los diplococos, existen estreptos. Muchas veces, muchachos, nosotros como docentes se nos permite o podemos hacer analogías o usar términos coloquiales. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aprenderlo, pero nunca olvidar y nunca pronunciar lo que es. Es que veo como bolitas, ustedes dicen cuando estamos en laboratorio, por ahí. No, pues no son bolitas, son cocos. Es que veo palitos, profe, así mencionan. No son palitos, son bacterias, son bacilos. Sí, esa es la terminología que como químicos el día de mañana ustedes tienen que ir dominando, ¿sí? Cuando lo estás explicando, se nos permite hablar así. ¿Para qué? Para, mira, ese circular, en forma de moneda. Hay, por ejemplo, en séptimo utilizo la palabra penacho, porque el penacho hay unas estructuras del riñón que se inervan y que se llaman pirámides o ramificaciones. Entonces, uno emplea palabras y lo permiten ciertos autores para que pueda ser comprendido, para que pueda ser transmitido por ustedes. Hay otros que son estreptococos, ya lo dijimos, que son como cadenas. Los estafilococos, cada uno tendrá una particularidad en cuanto a su estructura, ¿sale? Siguiente, por favor. Y que también ya fue de consulta. Bueno, otra de las tareas, que ustedes vayan diferenciando una célula del humano a una célula bacteriana, ¿sí? Aunque tengan muchos contenidos, material genético, aunque las células bacterianas sean anucleadas, dice la literatura, son anucleadas, pero tienen su nucleoide que viene a ser parecido, no es tan esférico, redondo como en las células tradicionales, más sin embargo, que ustedes vayan viendo la diferencia entre las células eucariota y procariota, ¿sí? Y que vayan viendo los nombres, los que aplicaron en cuarto cuando vieron biología celular, quiénes tienen membrana nuclear presente, ausencia de membrana nuclear, etcétera. Entonces, cada una, su peso molecular, ¿sí? Sus ribosomas, que en algunos lados es donde inicia la diferenciación celular, si tienen o no respiran, si fermentan, y que vayan diferenciando, si una célula humana a una célula bacteriana. ¿Sale? Siguiente, por favor. Bueno, pues también esto fue una actividad de tarea, la estructura bacteriana. Ustedes conocen la típica y por ahí también en cuarto, en tercero, los invitan a hacer maquetas y hagan una célula normal con su núcleo, con su citoplasma, con sus ribosomas, con sus mitocondrias. Pues ahora van a ir conociendo el otro lado, la otra cara, la formación. Ya ustedes anhelan de primero a cuarto tener prácticas, tener conocimientos afines a su carrera, pues ya ahora van a empezar a conocer la estructura bacteriana. La estructura bacteriana pues es compleja, al igual que una célula humana, muchachos. La estructura bacteriana, dependiendo de la bacteria que sea, va a tener o va a contener ciertos elementos, ciertas estructuras.
Por ejemplo, aquí ustedes aparecen las microvellosidades o pilis. Habrá bacterias que no los tengan, inclusive una diferencia entre E. coli y la salmonela, pues son sus microvellosidades, una es móvil y la otra no. ¿Y dónde lo vemos? Hay un agar, al ratito que vayamos más adelante, que vayamos estudiando, hay un agar que se llama Mio, que también a lo mejor por ahí, o SIM, que por ahí lo vieron en alguna ocasión, lo han escuchado, lo han manejado inclusive, donde se observa la movilidad. Y esa movilidad, pues las bacterias la hacen, ¿sí? Dice la literatura, los microvellosidades actúan como remos hacia las bacterias, lo que le permite moverse. Entonces hay bacterias móviles e inmóviles. Y esa estructura bacteriana, pues le ayuda para tal fin, ¿sale? Entonces, esto es lo que les decía ahorita. Usamos un lenguaje, actúan como remos. Pues, ¿qué son los remos? Los de los palos, esos con los que los nadadores en el kayak, creo que se llama, los emplean. Pues entonces son estructuras que le permiten moverse, que le permiten movilidad. Y habrá pruebas bioquímicas que nos ayuden a determinarlas. Todo lo que ustedes encuentren, muchachos, todo lo que ustedes vean en el laboratorio tiene una finalidad, tiene un uso y tiene un porqué. Ahorita al terminar esta sesión, les voy a presentar algunos materiales a ver si se alcanzan a observar para que vean que aunque los vean iguales, no es lo mismo, no sirven para lo mismo. Dentro de los hisopos existen diferentes tipos de fibra. Dentro de los tubos, aunque ustedes los vean todos iguales, ¿qué les ayuda a reconocerlos a ustedes? Un color. Hay tubos para toma de muestra morados, hay tubos para la toma de muestra con rojos, amarillos, azules. Pues todo eso tiene una utilidad, tiene un fin, tiene una finalidad. Volviendo pues a la estructura bacteriana, contiene pues microvellosidades, contiene flagelos, hay bacterias que son flageladas. Es el caso de Proteus, si mal no recuerdo, Proteus tiene un flagelo, ¿sí? También es móvil, Proteus, muy marcado, que sería el de amero abajo. Tiene una pared, tiene una cápsula, como tradicionalmente se le conoce, no tiene un núcleo marcado como tal. La clasificación de los núcleos en la célula tradicional o del humano siempre nos marca inclusive hasta formas de los núcleos. Aquí en las bacterias no, ¿sí? Por eso se llama nucleoide. Y en la célula tradicional nos dice que son circulares, que son pignóticos, que son alargados, que son irregulares. Por ejemplo, en el caso de una célula sanguínea, el leucocito, hay polimorfonucleados o mononucleados, pues tienen su forma, unos son irregulares, que es el polimorfo, proviene su nombre de su núcleo, su nombre, y un linfocito que es circular completamente, circular, ¿sí? Aquí no, si se fijan, el centro donde dice nucleoide, ¿sí? El centro de la bacteria, pues es su material genético, como un estropajo, ¿sí? Hebras de DNA, ¿sale? Entonces, aquí no podemos decir, las células bacterianas tienen núcleos circulares, a diferencia que la célula tradicional, ¿sí? Aquí no se ve, no es circular, no es pignótico, más sin embargo tiene núcleo que se llama nucleoide. Tiene una pared, tiene su membrana citoplasmática, tiene ribosomas, también como la célula humana o de tejido, tiene su citoplasma también, etcétera. Entonces, también tiene, no sé si han escuchado hablar y cómo se diagnostican, se los platiqué creo que el primer día de clases, las reacciones febriles. Las reacciones febriles, ¿cómo se identifican? Son pruebas de aglutinación, pruebas de látex o pruebas de antígeno anticuerpo, ¿sí? Que se lleva a cabo una reacción.
Yo tengo un antígeno y tengo un anticuerpo y se hace una reacción y se puede identificar ciertas bacterias, como es el caso de la brucela, por ejemplo, como es el caso de la Salmonella paratifimurium A, como es el caso de la Salmonella paratifimurium B, ¿sí? Que son ciertas especies que ya están determinadas que causan gastroenteritis en el ser humano. Entonces, los antígenos convencionales, ¿alguien los conoce? ¿Alguien los ha escuchado hablar? Gabriel, por ahí, no sé si tengas activo tu micrófono. ¿Alguien sabe los 3 antígenos de la bacteria? Paratífico A, paratífico B y el último no me lo sé. Bueno, esas serían las reacciones febriles específicamente, pero las bacterias en general tienen 3 antígenos, que hay más, muchos más, dependiendo de la bacteria, pero los que están así reconocidos, que también se llama, que le llaman, que es el de memoria, a ver si con esto el antígeno de memoria, ¿alguien sabe cuál es? El O, El el H. O. El H sería el ¿cuál? El flagelar. Y el K. Y el K, que O, es el típico H, Proteus, Bruselas, bueno, eso es las febriles. sí, de las reacciones febriles. Pero en general las bacterias tienen 3 antígenos que ya los mencionaron. Es el O de memoria, el K, que es el capsular, todas las bacterias tienen cápsula, y el H, que es el flagelar. Únicamente, o el activo, por así decirlo, sería en las bacterias que lógicamente tengan flagelo, ¿sí? Por eso las reacciones, bueno, algunas bacterias ya están muy determinadas, como es el caso de las reacciones febriles. En el caso de la brucela es el antígeno específico para determinar brucela. Ahorita, muy de moda, muchachos, coronavirus. Coronavirus tiene antígenos. No, ya, pues compra ya. ¿Sí? Coronavirus tiene dos proteínas o 2 antígenos, ¿sí? ¿Por qué no está tan determinado y no está aprobada la prueba de antígenos? Ojo, para poder identificar coronavirus hay 3 formas. Prueba de antígeno anticuerpo, prueba estándar de oro, o prueba de oro, lo que le llaman Standard Gold, que viene a ser PCR, y la prueba de antígenos. La prueba de antígenos tiene un 20% de sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 que yo haga, solo 3 me va a dar un resultado real. El otro 7 se pierde, no es real. Entonces, Esas vendrían siendo las pruebas rápidas, ¿no? ¿Mande? Esas vendrían siendo las pruebas rápidas. Sí, sí, sí. Estamos hablando de prueba de antígeno, pero la prueba rápida está aceptada, ¿sí? Pero hay 2, la de anticuerpos y la de antígenos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la que no está aceptada? La prueba de antígenos, la de anticuerpos sí, ¿sí? Entonces, al principio cuando no conoces, cuando no sabes, cuando todos, hubo médicos que las querían hacer hasta en un consultorio, hubo personas que trozaron tubos en la centrífuga porque querían realizarlas. Por eso Salubridad te dice, detente, no cualquiera puede hacerlo, detente, está prohibido. Si tienes una licencia de funcionamiento de laboratorio, estás permitido hacerla, ¿sí? Muchos empezaron con una tabla ahí. Ay, los laboratorios que están certificados y aprobados. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, no tienen para hacer la prueba, mandan, canalizan, envían. AR Médica no tenía laboratorio y más sin embargo está aprobado, ya lo tiene, ¿sí? Pero para que se den una idea, es como cuando una persona subroga un servicio
y está permitido, pero no es que no es que estén prohibidas, sino hay ciertas pruebas como la de antígenos y cuando no estás en el tema, no lo conoces, pues opinamos, tenemos miedos y creemos que no sirve. Tiene su utilidad diagnóstica, por supuesto, ¿sí? Tiene su razón de ser la prueba de antígenos, ¿sí? Tiene la de PCR, les digo, insisto, es la prueba de oro y es cuando no estás diagnosticado, y la prueba de anticuerpos es la segunda validada, la de antígenos no, la de anticuerpos trae entre un 70 hasta un 90%, dependiendo de la marca, ¿sí? Entonces está aprobada, ¿sí? Pero tiene su utilidad clínica. Es, por ejemplo, cuando ya fuiste diagnosticado por PCR, ¿sí? Ya te sirve la otra para saber cómo están tus anticuerpos y en qué estado de la enfermedad vas. Y ya no realizarte la prueba de PCR, que es más costosa o que se dobla o que es el doble de caro que la tradicional. Siguiente, por favor. Entonces hay 3 antígenos para que vayan recapitulando. Generales en una bacteria. Hay muchos, dependiendo de la bacteria, pero son 3 los más importantes y comunes que pueden tener las bacterias. Bueno, el nucleoide mide 1 nanómetro, ¿sí? Son muy, muy pequeños. Este sería un acercamiento del núcleo de las bacterias, ¿sí? Su material genético, ¿dónde se encuentra? Su ADN, ese es, ¿sí? Entonces, es como se va a encontrar cuando ya los vemos en microscopía. Tradicionalmente ustedes conocen el microscopio óptico, muchachos, el que está en la escuela o el que está en las escuelas, pero hay otro tipo de microscopía, como la microscopía electrónica de barrido, la microscopía electrónica de transmisión, que nos permite ver estas estructuras, inclusive hasta medir nanopartículas. Siguiente, por favor. Bueno, pues las bacterias, pues ya dijimos, tienen una matriz, tienen precursores químicos, tienen su fuente de energía, tienen también sus productos de desecho, inclusive la fermentación. La vez pasada veíamos que desde el punto de vista de la industria, muchos alimentos se elaboran con bacterias o mediante la fermentación, bebidas, sustancias, como es la cerveza, el pan, pues tienen sus productos de desecho y muchas veces esto a lo que se refiere es la fermentación. Tiene orgánulos que se encuentran alrededor del nucleoide o se encuentran distribuidos en todo el citoplasma, como los ribosomas, la membrana citoplasmática o inclusiones. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, muchachos, o comentario? No. No, profe, yo digo que estamos retroalimentando lo que investigamos, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Sí, pues eso es la idea y hay algunos temas que no vienen en esta diapositiva, pero vamos a irlos viendo. Siguiente, por favor. Profe, perdón, ¿cuánto dijo que medía el nucleoide? Una micra. Perdón, un nanómetro. ¿Un nanómetro? Ok, gracias. Sí. Bueno, una micra, es una micra, ¿sí? El resultado. ¿Qué estructuras, muchachos, tiene la membrana citoplasmática? ¿Sí? En general, tiene una capa externa y una capa interna. ¿Sí? También se le conoce como plasmalema, ¿sí? Borde plasmático. Tiene varios nombres. Tiene fosfolípidos, tiene proteínas, tiene poros. La célula tradicional tiene poros. Perdón, tiene poros las bacterias. Nosotros en las bacterias se llaman porinas, ¿sí? Tiene una capa interna, tiene por ahí las sustancias que ya consultaron, peptidoglicano, ácido teicoico, tiene muchas sustancias que le ayudan y le permiten y le favorecen. ¿Para qué? Para que no ser, para no ser atacadas normalmente. Siguiente, por favor. Sí.
Tiene ciertas funciones, la membrana citoplasmática, muchachos. Si hablamos de permeabilidad, pues son esos poros que les comentaba. ¿Qué pasa y qué no pasa? No sé si en cuarto hicieron una práctica que se llama ósmosis, plasmólisis. Antiguamente se hacía con una bolsa de celofán. Pues eso les permite, si yo tengo una sustancia hipertónica, isotónica, pues la célula empieza a retener agua y revienta, igual una célula que se le llama necrosis, ¿sí? Si yo tengo un proceso de deshidratación, se va a adelgazar y va a morir también, ¿sí? Entonces la permeabilidad es muy importante dentro de las células, precisamente para poder vivir, ¿sí? Inclusive es una razón de ser. Si la célula, si la membrana, si la célula no tiene los nutrientes necesarios, estas células nacen, crecen y mueren si no hay nutrientes. Por eso también dentro de la clasificación de los medios de cultivo existen los medios de mantenimiento, que eso lo vamos a ver más adelante. También tiene un sistema de transporte. Tiene un sistema de transporte. Apaguen los micrófonos si no participan ahorita los que tengan ruido en sus casas, por favor. También tiene un sistema de transporte, muchachos. Las células, al igual, decíamos ahorita, tienen un polo acuoso, tienen un polo hidrofílico que les ayuda o les permite decir qué pasa y qué no pasa. ¿Son hidrosolubles? ¿No son hidrosolubles? Pasa, dependiendo de la particularidad de cada bacteria y de cada célula. Tiene un transporte de electrones o también se le llama fosforilación. Se biosintetizan. Acuérdense que los productos de desecho de las bacterias es mediante la biosíntesis. Viven y tienen su fuente de energía. Necesitan hidratos de carbono la gran mayoría de las bacterias para poder vivir. Inclusive algunos medios de cultivo pues tienen glucosa para poder vivir. Hay un medio, el papa dextrosa agar, por ejemplo, algunas levaduras necesitan glucosa para poder vivir. El agar dextrosa solo es dextrosa, no tiene papa ni otros elementos, necesitan las bacterias para poder vivir. Y liberan energía y liberan exoenzimas que son en algunas ocasiones toxinas, exoenzimas, que son las que nos enferman. Siguiente, por favor. Y una estructura muy particular, ¿sí? Que ustedes va a ser a lo mejor ahí un dolor de cabeza pronunciarla, va a ser un dolor de cabeza aprendérnosla, estudiarla, pues son dos anillos N-acetilglucosamina y N-acetil, que son los que dan la formación del peptidoglicano, ¿sí? Que es la estructura de pared más importante de las bacterias. Tiene otras, como el ácido teicoico que les decía ahorita, tiene proteína, tiene sustancias liposolubles, pero la más importante y de pared es el peptidoglicano, que ya también dependiendo de su estructura, unas la tienen más gruesa, otras más delgada, si es gram positiva, si es gram negativa, y esto es lo que le va a ayudar o conferir a retener el colorante para poder clasificarla según su coloración. El N-acetilmurámico es la sustancia y la N-acetilglucosamina, que son dos anillos hexánicos que en conjunto siguiente, Gabriel, nos van a dar el peptidoglicano. En la siguiente estructura yo tengo ambas estructuras, dale siguiente, y ahí se va a ver cómo un enlace peptídico los une y se